Estamos en el mantenimiento estaciado y vemos que hay varios tornillos para destapar la tabla. 15, 17 tornillos que hay que soltar, pues como la patineta es bajita y mucha gente contra los andenes la anda, pues lo que van a hacer es que van a rasgar o dañarle el cuadrante de la cabeza del tornillo. Entonces pues muchas veces debemos utilizar un hombre solo, listo, donde vamos a dar aprieta el tornillo y le vamos a dar giro para que salga. En otros casos mucha gente tiene motor tool y si ya está muy pasada la cabeza, lo que van a hacer es retirarlo con pulidor y después con taladro. Otra gente también utiliza el motor tool para hacerle en tipo de línea, como para el destornillador de pala, y así sacarlo con pequeños. Como se ve en ese tornillo, es bastante óxido. Es posible que internamente también haya óxido en la patineta. Vemos que tiene un material de microporosa o de aislante para que no ingrese agua. Listo. Originalmente no creo que venga así. En esta parte podemos apreciar los sellos de humedad, lo cuales indican que está todo bien internamente, porque estos sellos son blancos, así como aparecen y al contacto con la humedad se vuelven rojos. Lo mismo este otro sello, me imagino que será. Vamos a revisar que aquí atrás tiene más sellos. No. Listo, entonces este es el empaque original con el que venía esta patineta y pues es algo muy chévere porque sirve para proteger una parte. Lo otro es que la gente se confía de este material y no saben que también a veces ya empieza a filtrar desde que le caiga agua al poste, ¿vale? Entonces por el ingreso del poste, esta parte permite el ingreso de agua al interior, entonces es importante no dejarla lloviznar. Otra parte que hay que tener en cuenta es el tablero, esa parte no se debe dejar mojar. Revisamos que las conexiones estén bien apretadas. Si vamos a desconectar una, sabemos que estas conexiones son de pin, entonces damos una presión a este pin que está en esta pestaña que está acá y lo extraemos. Revisamos que no haya sulfatación. Listo, vemos no hay sulfatación y volvemos a realizar la conexión verificando que quede bien. Para que sume. Ya, ahí está la conexión. Listo, jalamos, queda todo bien conectado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sellar nuevamente, pero vamos a cubrir acá con una silicona. Aquí ya reemplazamos los tornillos que estaban dañados, se colocaron los anteriores y limpiamos los excesos, retiramos antes de que seque para que no quede el parche, aunque de todas maneras es una silicona que es bastante fácil de retirar dentro de las diferentes que existen en cuanto a marcas y estilos de siliconas. Verificamos, recuerden que esto no debe ser muy apretado ya que puede dañar la tapa plástica. Entonces procedemos a retirar la silicona, para eso nos ayudamos con unos trapos. Retiramos lo que haya de tierra. Ahora sí aplicamos el desengrasante. Inmediatamente pasamos un trapo para retirar los excesos. Para que escurriera por acá. Permíteme. Vemos que acá hay una pequeña luz. A ver si se puede observar así. No se puede observar, bueno, de esta parte plástica. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a recubrir con silicona el interior de esta parte para que tampoco nos vaya a dejar filtrar nada de las salpicaduras, ¿vale?
soltamos estos tornillos para poder hacer ajuste de mástil o de poste. Después de haber retirado el tornillo de seguridad para la protección plástica, sale esta lámina o esta base que encaja, y después damos un pequeño golpecito, y si no, damos maña para sacar la primera pestaña y sale la segunda. Listo, estos son como los espaciadores que aseguran el rodamiento para que quede en posición. Listo, todo esto lo debemos retirar para volver a lubricar. Vemos que ya la grasa que se le había aplicado originalmente ya se perdió en toda su... Con cuidado retiramos hacia abajo, listo, para no llegar a dañar las balineras. Si el espacio del trabajo del cable no nos da, sacamos un poco el cable de motor por este lado para que nos dé espacio y poderlo sacar. Listo, entonces ya vemos que en esta parte está desacoplado lo que es el espigo del tenedor del motor delantero para poder hacer el mantenimiento de sus rodamientos. Verificamos la posición en que salen y asimismo los ingresamos, y de la parte superior lo mismo, teniendo en cuenta la posición de salida. Vemos que los balines van de frente con la canastilla o con el asiento de los balines, ¿vale? Para que no los vayan a intercambiar, porque si cambian la posición van a ocasionar un daño en los mismos rodamientos, las bases, y pues va a generar dificultades en la movilidad de la patineta. Podemos retirar el excedente de la grasa o líquido con el que hayan lubricado anteriormente. Verificamos en qué posición, pasando el dedo después de que lo limpiemos, en qué posición está o en qué nivel de desgaste está la base. Listo, ya que pues por la fricción y a falta de lubricación se va generando un desgaste en la pieza, lo cual conlleva a que muy pronto tengamos que retirarlo. Si ya hay bastante relieve, y esto pues por falta de una buena lubricación. Entonces lo más probable es que para unos 3 meses o unos 800 kilómetros haya que cambiar esta base si le presenta molestia. Desde que no presente molestia al girar para la dirección, pues simplemente con el mantenimiento o cambio de balines es suficiente. Seguimos en limpieza, entonces limpiamos la canastilla, la base superior. Vemos que no tenga óxido, que no tenga tanto desgaste. Vemos que está casi en la pintura original, entonces en la parte superior no ha sido tanto el desgaste como en la parte inferior, y esto pues es obviamente por el efecto de la fuerza de gravedad, pues que nos va a pesar más aquí en esta parte, que donde va a sostener todo el peso. Listo, entonces limpiamos en la parte inferior, limpiamos en la parte superior. Ahora limpiamos los rodamientos. Si estos rodamientos queremos que tengan una mayor limpieza, pues aplicamos un poco de Barsol o thinner y los cepillamos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces limpiamos primero los excesos de grasa, miramos que no falten balines, que no estén muy picados. Listo, entonces empezamos a observarlos y los pasamos a lavarlos con Barsol. Ya aplicamos un poco de Barsol ahí. Ya aplicamos una parte de Barsol a los rodamientos. Entonces podemos hacer este simple movimiento para que salgan, pero la idea es que nos ayudemos con un cepillo. Vamos con el cepillo, sacamos nuestro rodamiento y lo empezamos a hacer que el balín que está en esa canastilla empiece a girar. Listo, y con eso pues lo que vamos a tener es una mayor limpieza para cuando agreguemos nuestra nueva grasa, que no vaya a estar contaminada por la grasa anterior.
Esta pieza es la inversa de la que encontramos en el tenedor y esta es la de la parte superior, ¿vale? Empezamos a hacer lo mismo para observar si está picada, si está rayada o está molida. Nos damos cuenta que no, pues sí tiene un pequeño rayón, pero no está tan desgastada como la inferior. Ya tenemos los dos rodamientos, podemos observar que ambos son simétricos, tienen el mismo calibre, tanto ancho, alto, mismo nivel y número de esferas, ¿vale? Ninguna está suelta. Si estuvieran sueltas, pues hay que apretar con mucho cuidado en medio de esta pestañita con unas pinzas de punta. Si de ser necesario y están sueltas, los balines sobresalen o se caen, llegamos y apretamos con unas pinzas de punta en este lado. Como en este no es el caso y están buenas, pues simplemente vamos a montarlas tal cual como estaban. Va un poco de grasa y vamos a ir redondeando, listo, que todo nos quede cubierto en buena medida de grasa. No hay que ser tacaño con la grasa. Igualmente lo que vaya a sobrar de grasa, lo que nosotros vayamos ajustando y dando apriete, va a sobresalir y limpiamos los excesos. Toda la superficie sea cubierta en buena manera o medida de grasa, pues también vamos a pasar grasa por los balines, aún aunque ya los vayamos a montar en la posición. Listo, entonces seguimos aplicando grasa en toda la superficie de los balines. Con esto va a haber pocas probabilidades de que se vaya a friccionar el metal con metal y que no vaya a estar cubierto por la lubricación. Y volvemos a colocar en su posición. Vimos que estos iban de cara hacia abajo. Volvemos a pasar el dedo por estas partes para cubrir en gran medida con grasa. Listo, así lo mismo vamos a realizar para la parte inferior. Vamos a colocar en posición los espaciadores, los ajustadores y la arandela de guía. Listo, ya encaja en estas dos pestañas, entonces siempre hay que tratar de que no las vayamos a dañar, porque hay gente que intenta meterlas de otra manera. Estos dos puntos encajan con estos dos puntos de esta parte. Listo, miramos el giro del tenedor, que nos quede simétrico para ambos lados, la misma distancia de recorrido. Volvemos a bajar, miramos que el espacio en esta parte de igual al espacio de arriba. Listo, o sea que no vaya a quedar ni adelante ni atrás con más luz. Volvemos a colocar el tornillito. Listo, mi pasta ahí está bien. Listo. Se aprieta el tornillo, lo dejamos ajustado. Recordemos que estos materiales son una aleación de aluminio que la hace resistente para patinetas, pero no por ello debemos exceder el torque que le vamos a aplicar a cada tornillo. Listo. Aplicamos un poco de limpiador, pasamos la brocha, después el trapo y después aplicamos aceite, ya que estas piezas seguimos en la limpieza de esta pieza. Después lubricamos, ya que esta pieza va a hacer mucha fricción por cada vez que necesitemos plegar o desplegar la patineta. Listo, limpiamos el interior para evitar que haya presencia de barro, de agua, tierra. Listo, con eso vamos a prolongar la vida útil de la parte o del repuesto. Vamos a colocar nuevamente su tornillo en esta posición central. Vamos a aplicar un poco de trabarrosca de fuerza media. Pausa. ¿Está de profesor también? Sí, señora. Listo, entonces dejamos ahí puesto el trabarrosca. En la medida que vayamos roscando, pues va ingresando en la ranura. Para la parte final, en la fuerza vamos a guiarnos sacando la llave y sellando. Listo, con esto vamos a ver si nos queda centrado en la posición de la llanta. Listo, para que no vaya a quedar torcido. Y después pasamos a dar aprieta en los tornillos laterales. Listo, pause. En esta parte podemos observar
que dejamos en alineación el tornillo central del poste con toda su parte. Entonces que quede la llanta centrada, guardabarro centrado con esta luz y el tornillo. Pasamos a aplicar el ajuste en estos dos tornillos que sea de forma pareja, un poco acá, volvemos otro poco acá, otro acá. Con eso lo que vamos a evitar es daños en el roscado de la pieza. Siempre que revisemos o vayamos a realizar un diagnóstico, un mantenimiento, una revisión, pues observamos si prende el vehículo. En este caso pues el vehículo apaga y prende, listo. Entonces pulsamos más o menos el botón de power 1 segundo para que prenda y 3 segundos para que apague. Listo, vemos que ahí nos está indicando que requiere ser cargada. Vemos acá la letra de posición drive, 2 clips o doble vez que toquemos el botón de power y pasa a modo sport, doble vez y pasa al modo walk o caminar. Listo, ahí sale una personita o el símbolo de una persona caminando. En esta opción muchas de las patinetas, si podemos observar la luz stop, queda parpadeante. Eso es una opción como de advertencia a la gente de que va una patineta en la mano. Obviamente pues ellos lo aplican porque son como las normativas asiáticas y europeas, pero pues acá eso no sirve de mucho. Vamos a cambiar de modo 2 veces y con una vez que oprimamos el botón de power vemos que prende luz delantera y la luz stop. Desactivamos luces y comprobamos el sistema de luz de manigueta de freno o pera de freno que le dicen. Oprimimos manigueta de freno y la luz stop debe parpadear intermitentemente. Aceleración, pones a girar la llanta con la mano y oprimimos el acelerador y con eso comprobamos que está en buen funcionamiento el acelerador. El apriete de todas las tuercas de lo que es el poste, todo está muy bien apretado, muy bien ajustado. Y ya no da más apriete. Nos queda un fuego en esta parte. Cuando ya está, nos queda este fuego, listo, y la pestaña está muy suelta, sale muy fácil. Entonces empezamos a verificar cómo dar ese apriete correctamente. Tenemos 3 puntos de ajuste. Este tornillo central, que si vemos ahí ya está suelto un poco porque se oscila al movimiento con solo las manos. Entonces, para que nos quede de la mejor manera, en esta parte debemos aplicar lo que es un trabarrosca de fuerza media, ¿vale? Sacamos el tornillo, vemos que tiene un resorte. Cada vez que veamos resortes, esferas y demás en sistemas y componentes, pues tratamos de volver a dejarlos de manera original. Vemos el roscado acá, pues para que nos quede de mejor manera aplicado el trabarroscas. No lo vamos a aplicar sobre el tornillo, sino en la base que enrosca. ¿Listo? Entonces sacamos un poquito de trabarrosca de fuerza media y lo aplicamos al interior. Volvemos, lo posicionamos y apretamos. Después de que ya él esté ajustado, llegamos a una parte donde ya ajusta, vamos con una llave 8 y una 10 y vamos a acercar estos dos tornillos. Llevamos esto hasta un punto de apriete, listo. Aquí ya nos dio el punto de apriete como máximo y con una llave 8 aquí en esta parte empezamos a mirar si necesitamos soltar o apretar según sea el caso, ¿vale? Empezamos a verificar tratando de cerrar el poste de una vez con esta pestaña hacia abajo y miramos el apriete. Vemos que ahí ya no hay movimiento ni oscilación ni hacia adelante ni hacia los lados. Este es el ajuste correcto para esa pieza.
Se aprieta acá, después de aplicar el trabarroscas, se lleva el cono o el hexágono hacia el tornillo y se requinta con el tornillo que está debajo del hexágono. Entonces volvemos a mostrar cómo sería, y ese es el apriete con el que debe quedar nuestro equipo o nuestra máquina. Entonces, en esta parte se da el apriete y con la llave 10 se da el requinte para que no vuelva a soltarse ni a salirse. Listo, de esta manera. De esta manera se da el requinte después de que ya hayamos dado el ajuste en la parte superior del tornillo. Esta mordaza la clienta nos comunica que ya se sentía larga de frenos, pero vemos que la salida del pistón hay todavía cerámica o material de absorción, listo, de fricción contra el disco. ¿Qué sucede? Que habían perdido el tornillo original, el cual reemplazamos con un tornillo número 4, ¿vale? Entonces al perder este tornillo, pues el cilindro que está acá con vibraciones o movimientos pues va a ingresar o salir, lo cual nos va a dar como una pérdida en la gama de freno. Listo, entonces pues simplemente lo que hicimos fue aplicar trabarrosca de fuerza media para no dañar la rosca y para que esta pieza se vaya a fijar más encima. Después de dar el ajuste necesario, apretamos el tornillo superior o el de graduación, ¿vale? Para retirar de la parte trasera los tragaluz o el protector plástico o embellecedor plástico, recordemos que siempre derecho a donde va el eje de la llanta es la pestaña que ingresa, así que encaja hacia adelante, y en la parte contraria es la pestaña que debemos retirar primero. Entonces empezamos a hacer levemente para no quebrarlas, empezamos suave a hacer una retirada, ingreso y retire de arriba y de abajo por este lado. Listo, aquí ya previamente lo habíamos hecho. Mucha gente pues desconoce esto y ahí daña esta pestaña. Entonces esta pestaña la retiramos primero de este lado, ya que la otra es de encaje. Si lo hubiéramos ingresado o intentado hacer por este lado, lo que hubiéramos hecho es que al interior esta pestaña se hubiera partido y habríamos dañado aquí el acrílico. Entonces vamos a retirar en este momento estos acrílicos para hacer el lavado de guardabarro de la llanta y la limpieza del eje, ya que los ejes recubren o recogen mucho material como pelos, barro, y pues esto nos va a desgastar un poco la autonomía de ella. Luego de que retiremos aquí con dos tornillos Bristol 2 en la mayoría de los casos, recuerden que pues depende del taller donde vayan a asistir las patinetas, pues pueden cambiar esos tornillos por tornillos de cuadrante Thor o cuadrante de estrella. Listo, lo ideal es que sepamos que siempre vienen dos tornillos en cada uno de los lados, que viene el tornillo del eje con una arandela y una guasa, que la guasa viene primero y la arandela después. Y pues como este guardabarro, si lo podemos observar aquí, ya está suelto, debemos sacar, cuando salga esta base plástica, meterle el tornillo, mirar qué fue lo que pasó y colocar nuevamente, porque si no pues va a quedar con este ruido. Entonces vamos a mirar cómo se puede resolver. Sacar la lámina. Sabemos, desde el eje siempre viene la pestaña que ingresa en el plástico, y acá es la pestaña que está derecho hacia el chasis de la patineta. Entonces empezamos así suavemente a sacarla por pasitos. Vemos que ya está saliendo. Listo, la tierra a veces puede obstaculizar o molestar un poco este procedimiento, pues ya que nos va a impedir que salga tan fácilmente. Le damos con mañita, parejito, y ya ahí salió. Es así de sencillo, y con eso vamos a evitar que se rompa esta pestaña y que quedemos sin el tragaluz o el reflector de luz. Listo. Seguimos, otra vez nuevamente el procedimiento es extraer estos dos tornillos que, como lo dijimos anteriormente, pueden venir en cuadrante Bristol número 2 o en cuadrante Thor o en cuadrante de estrella, ya depende el taller o lo que le hayan hecho. Y pues con esto ya sabemos cómo es el procedimiento para extraerle. Nos dimos cuenta que al otro lado el soporte de guardabarro, que es el que evita que se rompa tan fácilmente el guardabarro por las vibraciones del camino o los recorridos que hay, estaba suelto este tornillo. Vamos a mirar si la rosca
cuenta aún con su roscado o fue que se pasó y por eso perdió el tornillo. Ahora nos vamos a ayudar de un destornillador de estrella para soltar aquí el protector, el tornillo que asegura el antivibración del guardabarro o el soporte de guardabarro. Pasamos al número 4. Una fuerza pareja y ya salió desde que esté bien posicionado. Listo. Ya montamos lo que es la llanta. Para montarla, cuando tengamos el soporte de guardabarro, sacamos primero los soportes de guardabarro. Listo, digamos en este ejemplo vamos a mostrar como si la fuéramos a sacar. Sacamos el soporte de guardabarro, llevamos una parte hacia abajo y no la empujamos más hacia atrás sino hacia abajo. Listo, y ahí ya la podemos sacar, porque si la seguimos jalando podemos lesionar acá el guardabarro en esta parte. Aquí vamos a comprobar el estado de los rodamientos. Tienen fuego axial y radial, uno hacia abajo y hacia arriba, y lo otro vamos a girar. Y pues aquí ya, mientras él va girando, yo por solo sostenerlo así del eje ya siento que ha perdido su grasa y se siente como si estuviera girando con piedras en medio, en vez de sentir un giro libre, que no se sienta nada. Listo. Entonces estos rodamientos están para cambio. Recordemos que estos rodamientos son de referencia 6001. Listo, son 60. Pues vamos a posicionar. Recuerde que tiene dos pestañas, dos partes planas, el eje no es totalmente redondo. Esas dos partes planas las situamos, las posicionamos y después damos ingreso al soporte del guardabarro. Vimos que le hacía falta un tornillo, vamos a aplicarle un tornillo y vamos a colocarle trabarrosca tipo azul.